Continuamos con más de A Primera Hora y como informamos al inicio, hoy vamos a tratar un tema muy importante, lo que es para la República Dominicana y digamos también para el hemisferio occidental. Y es la denominación de la organización de narcotráfico llamado el Cártel de los Soles y ahora denominada organización terrorista por los Estados Unidos y también por el gobierno de la República Dominicana. Miren, el Cártel de los Soles es una organización que surge a finales de los años 90 en Venezuela, específicamente del año 1990 al 1993, donde lo configuraban los generales, en este caso, que se había envuelto en el gobierno en ese momento, que era el presidente Caldera. El presidente Hugo Chávez llega a la República, a la presidencia de la República en el 1998 y con él surgen una gama de altos militares que lo acompañaron en el golpe golpe fallido del 1992 en Caracas. Allí se configura lo que es una estructura poderosísima o una estructura de mayor influencia que tiene que ver del ala militar hacia el ala política y con ellos también traen lo que es la influencia en el negocio del narcotráfico. Por esto es que se ha denominado que los cárteles de los soles, ahora organización terrorista, genera un grave peligro para los países de Latinoamérica, pero un peligro directo para los Estados Unidos. Vamos a ver en este caso cómo está estructurado, quién es quién en la estructura del cártel de los soles. Aquí podemos ver en este caso tres personajes fundamentales del cártel de los soles. A mi izquierda está Michael Moreno, quien era el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. En su momento era quien validaba las decisiones del presidente Nicolás Maduro. Cada vez que había una elección era quien ratificaba cuando la oposición iba y buscaba una manera de informar de que era una elección que era corrupta. Está a mi izquierda, bueno, a la izquierda acá, Vladimir Padrino López, quien es el ministro de Defensa de Venezuela. Tiene más de 10 años en el cargo como ministro de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Y en el centro principal está el presidente Nicolás Maduro, que también fue en su momento presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana y ahora presidente de la República. Pero mucho más abajo, esta fue la estructura que se mostró al inicio, años anteriores, pero esta estructura ha cambiado totalmente porque han habido pugnas dentro del chavismo y también algunas personalidades han salido del contorno. Podemos mencionar aquí quién es Cliver Alcalá, que era un general repuntado del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también tenemos a Diosdado Cabello, quien es secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela y el segundo hombre más fuerte del chavismo. Una de las personalidades que sale a relucir aquí es Tarek El Aissami. Tarek El Aissami era gobernador del estado de Aragua y también, por vía de consecuencia, fue ministro de Petróleos de Venezuela, PDVSA, pero también el cargo más importante que llegó a tener era vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Cada uno de estas personalidades cumplía un rol fundamental. Por ejemplo, en las diferentes regiones que está dentro de Venezuela, ocupaba una denominación parte del territorio y cada una de estas personalidades tenía cargo de ese territorio. Se dice que en el caso de Venezuela ayuda en el trasiego para los países centroamericanos y también para los países caribeños. Yo deseo, si podemos pasar a las siguientes imágenes para mostrar algunas de las rutas y por qué realmente tenía una afectación directa en la República Dominicana. Esta zona que estamos viendo aquí nosotros, donde están unos puntitos negros, que es la línea divisoria, si podemos ver allí una península, es la parte que divide la región de La Guajira y la región del Catatumbo. La región del Catatumbo directamente en Venezuela o en Colombia es una región donde tiene el 80% de sembradíos de hojas de coca y por ende una alta producción de cocaína o clorhidrato de coca o pasta base de coca. Pero también en el lado ¿Usted la venezolano. conoce? ¿Qué? ¿Conoce cómo se hace la pasta ahí? Sí, he visto el proceso por videos, he visto el proceso. Entonces, en el caso del lado de Venezuela, está en la zona fronteriza, que está el estado Apure y está directamente también el estado Zulia.
Las avionetas salen de aquí, del estado fronterizo con Colombia, parten hacia Centroamérica y también parten directamente hacia México. En el caso de México, los aliados fundamentales que tiene este cártel son el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero también otros cárteles que están agrupados allí que sirven como receptor directamente de la cocaína que se prepara en esta zona. Específicamente, la ruta que estamos viendo, una flecha amarilla que sale hacia el Caribe, es la que recibimos nosotros por el trasiego de este tipo de productos, de cocaína, entre otros también, digámoslo así. Por eso es que República Dominicana respalda la decisión de los Estados Unidos de denominar al Cártel de los Soles como organización terrorista. Pero fíjense algo, entre los aliados que tiene, porque es un cártel muy peligroso también, con una estructura bien formada, porque viene desde el lado política y a la militar, tienen, en el caso del lado colombiano, las Fuerzas Revolucionarias Colombianas, las FARC, grupos paramilitares como el ELN, pero también organizaciones europeas como el Grupo de los Balcanes o Cártel de los Balcanes, quien recibe la droga que sale directamente de allí. Por muchos años aquí se ha hablado de que han caído los famosos, las avionetas que llegan a la costa este de la República Dominicana, o que llegaban en su momento, partían directamente de la costa de Venezuela o la Tierra Caliente, como uno de los estados acá, si podemos señalar, que es el estado Falcón, entre otros. Entonces, para nosotros es vital la importancia de este tipo de denominación, porque permite una articulación de políticas claras para la lucha contra ellos y contra los intereses que tienen en la República Dominicana. Ahora, ¿qué afectación puede tener para el grupo, el componente de Maduro y Diosdado Cabello? Tiene mucha afectación, porque esta acción que ha tomado los Estados Unidos no se veía directamente desde la década de los 60, cuando hubo, en este caso, la situación con los misiles en Cuba, que en ese momento hubo un bloqueo. En este momento no es un bloqueo, pero sí hay un despliegue de buques y un despliegue de aviones también para evitar este tipo de trasiego. La lectura que podemos darle es que los Estados Unidos se ha tomado muy en serio la lucha contra el narcotráfico, pero específicamente también contra el terrorismo. Y es una forma también de atacar a lo que es la parte política en Venezuela. Obviamente, Venezuela o el gobierno venezolano no lo ha tomado muy bien esta decisión, porque está informando que lo que buscan es una invasión. Hay que ver en lo adelante si esa invasión podría ocurrir, porque también hay que situar en un contexto amplio. Una invasión que ocurre en Venezuela va a tener, por vía de consecuencia, un daño colateral por el gran éxodo de personas que podrían salir, que ni siquiera Colombia lo quiere, Ecuador tampoco lo quiere y Perú tampoco lo quiere, donde hay un conglomerado de venezolanos que fueron y que partieron desde el año 2014, cuando iniciaron las protestas en Venezuela. De manera que veremos qué va a suceder en los próximos días, pero sí podemos decir que fue una política muy acertada del gobierno de la República Dominicana apoyar esta denominación como organización terrorista, porque evita que puedan extender aún más sus tentáculos hacia la República Dominicana y los Estados Unidos. Sumamente interesante. Tengo que decirle, don Luis, que yo no sabía que usted conocía tanto de cárteles. Yo acabo de recibir una cátedra interesante, no solamente de eso, sino de la ruta. Y me parece interesantísimo que se conozca, sobre todo la pregunta que yo decía, porque ya hay una vinculación a República Dominicana con esa ruta. Y el presidente de la República, cuando le lanza la información, República Dominicana, el Estado Dominicano declara como organización terrorista a los cárteles, al cártel de los Soles. Dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Y yo me hago la pregunta también, así como el cártel de los Soles, que está viniendo de tierras extranjeras, los extranjeros que están pegados al lado de nosotros, ¿les afecta o nos afectan algunas de las situaciones que se están dando, por ejemplo, con las bandas? Si tenemos alguna afectación directamente de ellos. No, digo, ¿cómo el gobierno está de alguna forma identificando, velando, para que lo que está más cerca de nosotros, que era lo que decía, Haití, las bandas, no trascienda a este lado? Bueno, anteriormente el gobierno del presidente Abinader denominó también organizaciones terroristas a unos grupos armados en Haití, que Estados Unidos también
lo hizo. Entonces yo creo que ambas organizaciones se cruzan informaciones uno con otro para ver esto. Pero en el caso de las bandas haitianas sí tiene una afectación porque inmediatamente expandan su control. También hay un éxodo hacia la República Dominicana, que eso es lo que se ha estado buscando controlar con las repatriaciones que ha hecho el gobierno. Claro. Mira, y tú sabes que tú conversabas ahora sobre el tema del cártel de los soles y hace unos días yo veía qué similitudes tenía el tema del cártel de los soles y la situación que se está dando entre Estados Unidos y Venezuela con un conflicto que se dio en el año 1989 entre Estados Unidos y Panamá. Yo no sé si ustedes recuerdan al presidente Manuel Antonio Noriega, que quisiera hacer algunas similitudes para que podamos analizar qué podemos esperar. Tú sabes que cuando nosotros analizamos desde el punto de vista del materialismo histórico, las acciones históricas se repiten. Si nosotros analizamos el pasado, podemos más o menos identificar hacia dónde se mueve el mundo, porque la historia es un poco cíclica. En tema de ideología política nosotros lo decimos como que es pendular. En algún momento el mundo se mueve hacia la izquierda y comenzamos a ver más presidentes de izquierda y de repente sucede algún hecho que provoca un cambio ideológico en el mundo o en Latinoamérica o en Europa, en una región específica, y nosotros vemos cómo ese péndulo se mueve hacia la derecha y ya todo lo que se refiere a la izquierda es satanizado. Y así ocurre también con la derecha cuando sale de su momento. Pero en el caso específico de Nicolás Maduro, hay una similitud en esta situación con el presidente Noriega de Panamá, que ambos fueron declarados por Estados Unidos como un narcoestado en su momento. Ambos fueron acusados de ser narcotraficantes. Ambos recibieron sanciones internacionales. Pero en el caso de Noriega, el tema terminó con una invasión de Estados Unidos a Panamá que ocasionó muchas muertes, que lo sacó del poder y que lo llevó a él a estar en prisión en Estados Unidos. ¿Qué te quiero decir con eso? Que a nosotros no puede sorprendernos si eso termina igual, porque parece que Donald Trump está haciendo justamente lo que se hizo en su momento con Noriega. Lo está acorralando, le ha puesto sanciones internacionales a Venezuela, se ha acercado ya a Venezuela, ya hay una acusación formal de narcotráfico, se aumenta la recompensa para Nicolás Maduro, ya hubo un ataque a una propiedad de Venezuela, que fue una embarcación que salía cargada de una cantidad excesiva de droga de Venezuela. O sea que nosotros podemos esperar en cualquier momento y no debe de sorprendernos porque la historia nos dice que Estados Unidos lo ha hecho en otro momento y tal vez con presidentes más conservadores que el que Estados Unidos tiene actualmente, que es Donald Trump. No nos debe de sorprender si en los próximos días nosotros vemos una acción militar ya de Estados Unidos dirigida a recuperar la democracia en Venezuela. Que sí, y yo quiero decir esto claro. Yo siempre decía que la oposición no podía sacar al chavismo del gobierno porque no tenía los votos. Y elección tras elección nunca se criticó que el chavismo ganara. Siempre se decía, bueno, la oposición no se puso de acuerdo, está atomizada, tienen varios candidatos, algunos se retiraban, otros negociaban a mitad del proceso y se sumaban al chavismo. Sin embargo, en este último proceso electoral ganó la derecha en Venezuela. Y no lo digo yo, lo dicen todos los organismos internacionales, lo dice la ONU que lo ha reiterado, la OEA que lo ha reiterado varias veces, Estados Unidos, el mundo ha reconocido el triunfo, la derrota más que el triunfo de la derecha, ha reconocido la derrota de la izquierda en Venezuela. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo tengo que decirlo esto. De todo el mundo, todos los expresidentes han estado del lado, en su gran mayoría han estado del lado del triunfo de la derecha en Venezuela. Sin embargo, yo no sé si ustedes recuerdan que el expresidente Leonel Fernández, en ese proceso tan cuestionado por el mundo, ni siquiera por República Dominicana ni Estados Unidos, sino por el mundo, fue uno de los que lideró un proceso de observación internacional en Venezuela. Y que lejos de actuar como ha actuado todo el mundo, que ha condenado el que se haya vulnerado la democracia en Venezuela, Leonel Fernández ha pasado eso como con un pañito tibio por encima, diciendo que si bien es cierto que hay que ver las actas, que al final hay que esperar, que lo que diga el Tribunal Supremo de Venezuela, que la democracia de cada país, la soberanía hay que respetarla. O sea, yo creo que la actitud que ha asumido frente a esta situación que ha escalado a nivel mundial
el expresidente Leonel Fernández, nos merece que en algún momento él dé unas declaraciones contundentes sobre si él realmente apoya el triunfo de Nicolás Maduro, si él reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y si él está también del lado de los que hoy están siendo acusados de haberse robado unas elecciones y mire por dónde va. Tú sabes, Cristian, en ese momento, hay que decirlo, el presidente Fernández gozaba de una amistad muy próspera con el chavismo, con Hugo Chávez en ese momento, que era parte de los gobiernos de la marea rosa que hubo en Latinoamérica, que eran los gobiernos que estaban en el poder en Latinoamérica de corte izquierda y tuvo muy buena relación. Incluso en el 2008 se realizó aquí lo que fue la cumbre de Río, donde en ese momento se dirimió la situación que hubo entre Colombia y Ecuador, donde un grupo de militares incursionó en fronteras de suelo ecuatoriano y Rafael Correa, bueno, en este caso reaccionó. Y creo que en 2007, entre Colombia y entre Venezuela y República Dominicana, donaron en Haití un tema de gas para que evitaran la tala de árboles, porque tú sabes que Haití tiene una depredación natural por sus ecosistemas, su flora. Entonces se hicieron como una especie de programa de dotar, no recuerdo si eran 700,000 o cuántas estufitas de gas para evitar que siguieran talando árboles. Eso sí, Y también tenemos que recordar que en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana fue cuando se firmó el acuerdo entre República Dominicana y Petrocaribe. Ahora ya de nosotros. Que al día de hoy todavía, hace unos años se encontraba en un dímite directo con el presidente Abinader sobre una supuesta deuda que no se justificaba en cuanto a facturación. Y decía el presidente en ese momento que aunque Venezuela decía que se le debían unos fondos, en cuanto a la documentación recibida por el gobierno dominicano, esa deuda no existía. Antes de terminar, ya que nos queda poco espacio de tiempo, mira, siendo totalmente honesto, yo no creo que haya una invasión armada, una incursión armada internacional por parte de los Estados Unidos. Y tampoco la quiero por los daños colaterales que puede generar, que hasta nosotros mismos vamos a tener una afectación mucho mayor. ¿Por qué no podría darse? En el caso de Manuel Noriega, tener una situación, bueno, en Panamá es mucho más pequeño, en ese momento tiene una población de 4 o 5 millones de habitantes. Las Fuerzas Armadas, a pesar de que la Escuela de las Américas estaba allá, las Fuerzas Armadas de Noriega no tenían lo que tienen, en este caso las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, más de 200,000 efectivos, una milicia de 4 millones, lo que sea. La oposición es mayoría en Venezuela, eso hay que reconocerlo. La única derrota que tuvo el chavismo cuando Chávez estuvo vivo, de que ganó en el 96, fue en el 2007, cuando se quería cambiar la constitución para volver el país un modelo comunal en vía del socialismo. Y después también la cuestionada del 2013, donde Maduro le ganó a Enrique Capriles por aproximadamente 300,000 votos. Que cuando muere Chávez, enfrentó a Capriles, perdió Capriles, y cuando Chávez muere, en ese momento, Maduro tiene que revalidar, porque así dice la Constitución. Ahora bien, hace aproximadamente 2 años, el Estados Unidos tuvo un acercamiento con Venezuela por la situación que hubo con Moscú y el petróleo. Por eso es que le revalidaron las licencias a ExxonMobil, por ejemplo, o a Chevron, para que pudieran incursionar dentro de los bloques petroleros en los diferentes estados. De manera que si hay una incursión armada, aunque el chavismo es minoría, pero está más organizado que la oposición. Si hay una incursión, podríamos tener nosotros parecido como Libia, Irak y también Afganistán. Yo ahí te lo dejaría para que en el futuro quede la grabación de que Luis y yo vamos a entrar como una especie de apuesta en cuanto a esto. Yo sí entiendo que en algún momento, si bien no hay una invasión directa a Venezuela, ya Estados Unidos ha demostrado que puede realizar golpes muy certeros, sin daños colaterales. Entonces, lo vimos con algunos de los jefes terroristas de Medio Oriente, donde ellos elegían un objetivo y simplemente atacaban ese objetivo sin daños colaterales. Yo creo Cóndor en los 60, 70. Entonces yo creo que realmente Estados Unidos está preparado para eso. Bueno, señores, y con estos comentarios internacionales, viendo la expertise de nuestros panelistas, vamos a hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos aquí más en la primera hora, sobre todo porque hoy damos la bienvenida oficial a nuestros talentos internacionales, Madeline Harrigan y Henry Rijo. No se